Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa. Nuevamente grabamos La Vida de. Hoy día tenemos al director de la Cámara de Turismo de Arica. Yo digo periodista porque ha estado en el diario La Discusión de Chillán, en TVN, en Radio Minería, corresponsal del diario Mercurio. ¡Cuánta trayectoria, don Ricardo Jorquera, Dinamarca! Bienvenido al programa. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, en realidad una trayectoria bastante larga, especialmente en el área turística, en el turismo profesional, periodista, como tú me mencionas, en varios medios de comunicación. Telenorte es lo último que hice acá en el norte de Chile, en Antofagasta y en Arica. Vamos a Chillán. ¿Dónde nace? En Chillán, un 23 de marzo, este mes. Don Ricardo, ¿sus primeras armas en el periodismo o es de otra área? No, fíjate que me encantó la actividad periodística porque yo tenía un tío que trabajaba en el diario Mercurio. Esta persona sufrió un accidente en la cordillera, fue rescatada y leí cómo lo entrevistaron y no me gustó. También tuve la oportunidad de estar en el terremoto del 62 en Chillán y las noticias que salieron posteriormente en el diario La Discusión de Chillán tampoco me gustó, porque lo que yo viví y palpé en ese terremoto diametralmente no reflejó realmente lo que tuvimos en esa oportunidad. Acuérdense ustedes que ese terremoto del 60 fue en Valdivia y en Chillán, grado 8, bastante potente, duró 2 días, fue un día sábado y un día domingo con réplica, por lo tanto ahí empecé a incursionar en la actividad periodística. Don Ricardo, ¿qué no le gustó? ¿Que no me gustó o me gustó? No, pues dijo que no le había gustado. No me gustó cómo se enfocaron las noticias. Ya. Cómo se entregó la noticia al diario La Discusión en ese momento, porque no reflejó lo que nosotros vivimos. Yo vivía en un segundo piso en la casa de mis padres, el primer sismo que fue en la noche, de madrugada, del día sábado, y después una réplica del día domingo, donde yo estábamos sentados junto con los amigos en la plaza de Armas de Chillán, y estaba frente a la iglesia catedral, donde tienes, tú sabes, la iglesia, una cruz gigantesca, y esa cruz se movía a tal grado de que tenía unas campanas internas y sonaban las campanas. Las fuentes de agua que había en torno a la plaza, el agua salía. Entonces realmente fue impactante. Entonces cuando leí la noticia al día siguiente, leí la noticia en el diario de Discusión, mis padres todos los días compraban el diario, me pareció extraño y no reflejó todo eso que vivimos realmente. Y ahí empecé a incursionar en periodismo. ¿Cuál es el primer medio? ¿Cómo ingresa a los medios? No, empecé en el diario de la Discusión. Fui al diario de la Discusión. Yo tuve un profesor que era don Edgar Perramón, era subdirector del diario. Y le dije, mira, tengo esta inquietud, me gustaría que me ayudara a participar acá. Y empecé a trabajar durante 2 años gratis en el diario de la Discusión. Y ahí pasé a reportero y realmente muy contento la etapa como periodista, porque resulta de que viví una etapa en la cual, imagínate, te estoy hablando del año 70, donde el periodismo era muy primitivo, entre comillas, en nuestro país. Los medios eran muy escasos en provincia, especialmente en Chillán. Por lo tanto, viví una etapa y una evolución importante en esta generación, fíjate, realmente. ¿Cuál es su estilo, la pluma? ¿A dónde se enfocaba? No, reportero. Nunca me gustó escribir columna o escribir cosas densas, sino que reportear, vivir el mundo. Como te digo, ese ejemplo que tuve del terremoto, que no reflejó la esencia de la gente que vivió ese terremoto, entonces yo también tratar de mejorar esa situación y ser de esa manera. Cuando hacía mis reportajes, poder partir con la parte humana y tratar de interpretar fielmente lo que ellos tenían, vivían y cómo lo sostenían. ¿Cómo avanza todo esto? Mira, fue muy lento porque resulta de que del diario de Discusión yo era corresponsal del diario Mercurio. Me llamaron del diario Mercurio para ir a trabajar al diario Mercurio y posteriormente en Televisión Nacional. Y ahí fueron mis pasos importantes, porque un medio como diario Mercurio, como Televisión Nacional, era otro mundo totalmente, viendo la situación, cómo era el diario La Discusión, cómo se imprimía, cómo se trabajaba todos los días hasta las 4 o 5 de la mañana para sacar una edición, y estar en el diario Mercurio, donde tú te veías unas máquinas y unas impresoras y imprentas rotativas que te sacaban 1000 diarios por minuto, así que fantástico, fue una experiencia valiosísima. ¿Qué es lo que más le llamaba la atención de esos años? Bueno, nosotros ahí vivimos una etapa bien complicada. Ahí me tocó estar en Santiago del 73 hasta el 80, por lo tanto en los medios no estábamos restringidos, como yo era reportero,
nunca tuve esa esencia de hablar de política, por lo tanto no viví esa experiencia magra, pero sí vivía que se trancaba algo, que faltaba algo. Así que simplemente me limité a ser simple reportero dentro del volumen de todos los reporteros que habían ahí, aparecían en pantalla todos los días. No podía llegar a ese nivel, venía de provincia yo, por lo tanto traté de hacer lo mejor posible, pero dentro del ámbito de eso hacer reportaje. De tal manera, por ejemplo, en Televisión Nacional era reportero volante. Esto significaba que como reportero volante teníamos una pauta a las 9 de la mañana y tenía que quedarme yo y el resto de los periodistas salían a todos estos fuentes laborales donde estaban, ellos tenían que cubrir, los ministerios especialmente, y resulta de que cuando uno estaba ahí, ocurrió un accidente, ponte tú en Chillán, en Puerto Montt, decían ya hay que tomar una cámara, ir a Concepción o ir a Chillán, hay que tomar un avión. Entonces esa agilidad, eso que se vivió, ese movimiento era fantástico, era fantástico. Don Ricardo, septiembre de 1973, usted estaba haciendo el periodismo ahí. Sí, yo estaba trabajando en el diario La Discusión de Chillán y realmente yo era presidente del sindicato de trabajadores del diario, pero resulta que ahí no pasó absolutamente nada y como corresponsal del diario El Mercurio me dijeron no hay que mandar información de ningún tipo, de tal manera que ahí estuve en un proceso muy corto, felizmente, porque de ahí fue que me llamaron al Mercurio Santiago y ahí, como te reitero, trabajamos como reporteros, salíamos a hacer notas de todo tipo, menos política. Por lo tanto, traté de confabular, compartir y poder desarrollar mi actividad. Y además que uno lleva el periodismo adentro, me gustaba, era muy tesonero y yo creo que el hecho de ser muy responsable en la actividad me llevó a encaminarme y seguir trabajando en esos medios. ¿Hasta qué año trabaja hasta el 80 en el Mercurio y después en Televisión Nacional me trasladaron a Antofagasta. En Antofagasta para tener el noticiario de Televisión Nacional, 60 minutos. Al término del programa, a las regiones le entregaban 5 minutos, 6 minutos para tener un programa de noticias anexado con Santiago, pero se veía solamente en la región de Antofagasta. Y ahí estuve hasta el año 90. Claro, por supuesto, totalmente, claro. ¿Ah? Pero felizmente estaban los medios, fíjate, para hacerlo, había buenas cámaras, audio. En ese tiempo no había transmisión en vivo, por lo tanto había que haber una señal con Entel y tener un espacio en Entel para ir a entregar el material. Era toda una odisea poder sacar. No, absolutamente, claro que sí. Claro. Vamos al año 80. ¿Qué viene ahora? Mira, el 80 estaba en Televisión Nacional y el 87, 88 jubilé como periodista. Y ya jubilé con 40 años de edad. Oiga, eso yo estaba viendo ahí, sacando la cuenta, era muy joven para jubilar, ¿cómo? Pero claro, porque resulta de que nosotros imponíamos la caja de previsión de empleados públicos y periodistas, y había una disposición legal que en ese tiempo, cuando tú trabajabas en un medio impreso, era un medio contaminante. Por lo tanto, tú te podías jubilar con 20 años de servicio, por el hecho de estar trabajando en ese tipo de imprentas, en los diarios en provincia y en Santiago igual. Por lo tanto, jubilé con 20 años de servicio. Entonces, claro, relativamente joven, dices tú, pero esa edad, 40 años en esa época, no me lo reconocieron y resulta que ya era viejo. Por lo tanto, no pude incursionar en el periodismo a partir desde el momento que jubilé. Y fue así que, exactamente. Y de ahí fue cuando me dediqué a la actividad turística. Terratur. En Antofagasta. En Antofagasta. Como yo estaba en Antofagasta, me instalé en Antofagasta, tenía mi oficina en el Hotel Antofagasta, y ahí incursioné y conocí también otra vivencia bien interesante en turismo. Como había viajado, había tenido la oportunidad de viajar mucho por Televisión Nacional, recorrer el mundo, pero trabajando, no turísticamente. Entonces uno cree que ya tiene cierta experiencia. Y comencé a incursionar en el turismo en los momentos en que San Pedro Atacama comenzaba a hacer el boom de los destinos. Pero resulta que ese boom se originaba que tenían que pasar obligadamente todos los turistas por Antofagasta porque no habían vuelos aéreos directos, diarios, desde Santiago a Calama. Por lo tanto, los turistas llegaban a Antofagasta y yo tenía que llevarlos a San Pedro Atacama y tenerlos 3 días, 4 días en San Pedro Atacama. Y eso me significó conocer a Padre Lepage, conocer toda la evolución de San Pedro Atacama turísticamente, cómo se desarrolló, cómo fue la convivencia con todos los nativos del lugar, lo que costó construir el primer hotel
para ser autorizado por la gente nativa de San Pedro de Atacama, que se negaba y renegaba el turismo, es decir, no hacer ningún tipo de construcción, nada que tuviera más de 2 pisos. Por lo tanto, fue una experiencia muy valiosa en ese trayecto de San Pedro de Atacama, lo que duró, a mí personalmente me duró todo ese trabajo hasta el año 2000, porque el año 2000 ya habían vuelos directos desde Calama a Santiago todos los días. Por lo tanto, ya el turista no estaba obligado a pasar por Antofagasta, sino que eran vuelos directos a Calama. Y ahí el operador de Europa me señaló que tenía que irme a radicar a Calama porque ya no teníamos pasajeros en Antofagasta. Lo cual mi señora se opuso, porque yo me casé en Antofagasta el año 85, se opuso tenazmente y nos dedicamos a venir a Arica. Incursionó en Telenorte en Antofagasta. Sí, en Antofagasta entre el año 85 al 90 estuve en Telenorte, se cerró la señal de Telenorte, ahí coincidió mi viaje a Arica para atender cruceros específicamente, y aquí trabajé hasta el año 2012 en el Telenorte Arica, en Buenos Días Región, junto a Paula de Negri. Su incursión en la televisión partió obviamente en Televisión Nacional. Claro. Pero nunca ahora conduciendo un matinal, ¿no? No, pero me sirvió la experiencia de haber trabajado en un medio importante, grande, y desenvolverme de acuerdo a la experiencia que podía haber tomado en esa época. Así que de tal manera que me experimenté en Antofagasta, me llamaron a conducir un programa Buenos Días Región, y después en Arica, pero tuve la ventaja de estar con Paula de Negri, que era la conductora real del programa, excelente animadora. No sé por qué motivo no se quiso dar a Santiago, supe que había mucho interés en algunos canales de Santiago y llevársela a Santiago, pero permaneció acá en Arica. Y trabajé con ella y logré desempeñarme relativamente bien de acuerdo a lo que yo conocía en Televisión Nacional y tratar de captar y poder entretenerme conociendo las versiones de los conductores de Santiago. ¿Usted y su compañera en Antofagasta? En Antofagasta fui solo, ya. No tuve compañera. Ahí estuve conduciendo solo el matinal y esporádicamente tenía personas femeninas trabajando con nosotros. Nosotros tenemos, bueno, los ariqueños, netos, como digo, tenemos mucho cariño con Telenorte, pero tenemos mucho afecto. Bueno, que Telenorte sembró en el norte de Chile como canal de televisión y medio de comunicación un papel muy importante. Piensa tú que habían 5 canales en el área del norte y los más importantes era el de Arica. El centro motive de Telenorte era Arica. Después estaba Iquique, después estaba Antofagasta, después estuvo Copiapó. Pero resulta que acá fue, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, Telenorte fue el primer canal de Chile que tenía un vehículo móvil para transmitir en directo. Y eso resulta de que fue bastante novedoso, porque aquí no se le da mayor importancia. Salía el equipo, el móvil, y se transmitía en directo a cualquier parte. Por lo tanto, fue una escuela muy valiosa la que cumplió aquí Telenorte, y especialmente con la comunidad, con los programas en vivo que se hacían, tanto en la mañana como en la tarde, y en los noticiarios y los comentarios que se hacían en la noche. ¿Qué piensa que significó el cierre de Telenorte para la ciudad, para la región? Mira, fue un golpe bastante rudo, especialmente para Arica, porque Arica, siendo un país limítrofe, tenía un medio que era muy apetecido por los bolivianos y los peruanos, y era muy visto, muy bien visto. Pero lamentablemente no le tomaron el valor acá en Arica, las empresas no apoyaron el canal, y tú sabes muy bien de que todos los canales subsisten de acuerdo a su ingreso. Si económicamente le va bien y puede financiar programas, excelente. Lamentablemente en Arica no. No ocurrió eso, y tampoco ocurrió en el resto de las redes nacionales. No hubo un real apoyo económico para subsistir. De tal manera que los trabajos como lo hacíamos era admirable comparado con yo venía a Televisión Nacional y veía los equipos y cómo trabajaban en vivo, en directo acá, era realmente admirable. Pero la gente no valoró eso. Y solamente se vinieron a dar cuenta del efecto negativo que esto tuvo este cierre cuando cerró. Pero antes no. Vamos al año 2000. Usted sale y... ¿Cómo sigue su carrera? Mira, en el año 2000 decía yo que yo trabajaba en Antofagasta y tenía que hacer el servicio de Antofagasta a San Pedro de Atacama. Entonces, cuando me pidieron de que me fuera a radicar a Calama para atender a los turistas, mi esposa se negó
y nos vinimos a Arica, y el operador de Alemania me ofreció que me viniera a Arica porque resulta que iba a empezar una corriente de cruceros a Arica y sería una buena área que yo lo pudiera hacer. Y así fue. Llegué a Arica el año 2000 y empecé a atender cruceros. Y de ahí empezó un boom de cruceros bien interesante. Y hasta el día de hoy somos solamente 4 operadores de cruceros, no hay más. Es decir, es un tema muy complejo, muy difícil. Me tocó experiencias terribles cuando yo llegué, porque cuando me ofrecieron venir aquí a Arica a hacerme cargo del crucero, a los cruceristas había que entregarle con 2 años de anticipación las excursiones que uno tenía que hacer, los valores de los precios, y esos valores y precios eran inamovibles. Por lo tanto, yo pagué el noviciado porque llegué acá sin contar a nadie que venía a hacerme cargo del crucero, sino que a pedir cotizaciones. ¿Cuánto cobraban los buses? ¿Cuánto cobraban los guías? ¿Cuánto era el servicio catering? ¿Cuál era la entrada a los museos? Para hacer los costos y evaluar. Y lo hice, y por lo tanto empecé a trabajar. Primer año, primera temporada, primer crucero, y voy a contratar los servicios y me dicen: no, pues si esto es para cruceros, esa tarifa que yo le di no era para cruceros, era para turistas nacionales, así que esto vale el doble. Perdí una casa a raíz de eso. ¿Por qué? ¿Por qué perdí la casa? Porque el operador de Europa no te permite a ti cambiar las tarifas que tú entregaste. Tienes que ceñirte a ellas, pierdas o ganes. Y esa fue mi peor experiencia, y eso, fíjate, lamentablemente está ocurriendo hasta el día de hoy. No existe todavía los medios de transporte en buses que tengan tarifas estables. Resulta que depende con la cara que tú vayas y la cantidad de buses que requieras para hacerte una tarifa. Por lo tanto, es un problema bastante complejo poder hacer esta actividad. Y es increíble, por ejemplo, que los otros operadores que trabajan acá, es admirable cómo lo han hecho para mantener este aumento de cruceros. Don Ricardo, me dicen que tenemos que ir a una pausa comercial, la primera de nuestro programa La Vida de. Ya venimos, ya estamos con don Ricardo Jorquera, Dinamarca. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque con don Ricardo Jorquera, Dinamarca. Yo le preguntaba si era amigo de don Eduardo Hoyos, arquitecto, pero no, reconocidísimo aquí en la ciudad. Oye, fíjate que felizmente tuve la suerte de ser muy amigo con él, tener un programa de radio todos los días sábados para hablar de Arica, del antaño Arica, porque yo les voy a contar algo bien interesante. Eduardo Hoyos llegó aquí el año 50, 1950 Arica. Llegó a construir una planta eléctrica acá en Arica. Y se quedó y se casó. Soltero, muy apetecido, se casó y se mantuvo acá hasta que fue dirigente del Puerto Libre. Y después fue a la Junta de Adelanto. Entonces vivió una etapa y él conocía toda la historia de Arica desde sus comienzos. Tiene mapas, tiene los planos de cómo era Arica primitivamente. Tiene señalizada la cantidad, todo el casco, estoy hablando del casco antiguo de la época, el año 50, lo que era Arica en este momento, todo el casco antiguo, todas las calles con sus nombres y los predios, la dimensión de los predios, el nombre de la calle, el número de cada casa y la dimensión de cada casa y quién era el dueño de cada casa. Entonces tiene una documentación pero extraordinaria. Y con él logré aprender toda esta evidencia que tiene Arica. Entonces eso me permitía hablar
con propiedad de Arica, de los pasados, aunque yo no nací en Arica, entonces podía hablarlo gracias a toda esta historiaje y bagaje que hizo Eduardo Hoyos. A tal extremo que él escribía unas pinceladas, las pinceladas de don Eduardo Hoyos, y tiene los libros y los resúmenes de cada punto y cosa que habló de Arica. Eso está plasmado en un libro que le imprimió un cuñado de él que vivía en Lima, en Perú, y se lo regaló. Realmente es un documento muy valioso. Pero lamentablemente, fíjate que Eduardo Hoyos, como no se metió en política, terminó la Junta de Adelanto, no trabajó porque jubiló y no tuvo ninguna otra actividad sino que dedicarse al Rotary Club, que fue socio fundador de Rotary Concordia, era miembro del Club Arica y solamente hacía un boletín. Y en el boletín aprovechaba de colocar cosas turísticas y cosas historias de Arica. De tal manera que es un hombre muy, muy valioso para la ciudad, y tal es así que en este momento en el sector sur de la ciudad hay una avenida que lleva el nombre de Eduardo Hoyos Ríos. Qué importante la contribución que él ha hecho a nuestra ciudad. Claro, un aporte muy importante y sobre todo bien documentado. No eran cosas, eran las vivencias de él y la experiencia documentada con los antecedentes que él tenía. Así que muy importante, muy importante. Qué importante el tema del turismo. ¿Cómo podemos sacar? Siempre se reclama algo que es bien, bueno, me lo ha dicho mi mamá, mi papá, mis familiares, mis amigos. El tema de cuando llegan una embarcación acá en Arica, un crucero, van al centro, nada temprano. ¿Cómo se puede reactivar eso? Mira, es un tema bien interesante e importante para Arica. Lo que pasa es que hay que declarar lo siguiente. En los cruceros en el mundo, cuando hacen recalada en el caso de Chile, Argentina, cada puerto no está más de un día. Por lo tanto, ellos durante el día le organizan excursiones. El crucerista que viene, por ejemplo, en este caso puntualmente a Morata Arica, viene a conocer el interior, contrata servicios desde la nave para viajar al lago Chungará. También viene gente a hacer city tour, y el resto de los pasajeros, un crucero de 1.200 personas, solamente el 30% contrata servicios para viajar, el resto se queda en la ciudad. Les gusta mucho Arica recorrerla, pero lamentablemente no compran, no van a los establecimientos comerciales. Lo que piden es un McDonald's. Como ellos tienen el servicio a bordo maravilloso, pero todo el tipo gourmet, otro tipo no tiene la comida chatarra. Piden, vienen a comer comida chatarra. Y los cafés. Pero lamentablemente cuando ha tocado un sábado o un domingo que recala una nave, encontramos que el centro está vacío. Pero ¿sabes tú que al turista no le interesa eso? Ve la construcción, ve los edificios de la catedral, de la gobernación, sí, que son edificios construidos en los talleres de Eiffel. Entonces eso lo atrae. Y lo otro que le atrae mucho a Arica cuando vienen acá es que pueden salir a caminar libremente con absoluta seguridad. Y eso es un plus muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque en Lima, por ejemplo, llegan al Callao, el crucero, está prohibido que un turista se baje y vaya a Lima por los medios. Los buses que salen a hacer los city tour en Lima tienen que hacerlo con patrulla militar o policial para resguardarlo, pero no pueden salir a caminar como acá. Entonces aquí nosotros ¿Y eso, disculpe, eso se ve como algo bueno o como algo malo? ¿Que no tengamos resguardo o que lo dejemos así nomás? No, sí, de resguardo hay que tenerlo, hay que tomarlo evidentemente, pero discretamente, no como el caso de Lima, que no se pueden bajar de un bus en el centro de Lima, ¿no es cierto? Acá no. Pero lo que yo quería llegar a señalar de que a eso no le hemos sacado provecho. ¿A qué? Porque ellos transitan por el casco antiguo y quedan admirados por el tipo de construcción. Y sabes tú que la vitrina que más le ha llamado la atención, increíble, es Yanulaki, porque es la vitrina antigua, típica, oye, sucia, ordenada, desordenada, las cosas, ese tipo de cosas que no existen en Europa, en absoluto. Entonces, ese tipo de cosas puntuales no se les sacaba provecho. Y es así que nosotros siempre como Cámara de Turismo estamos tratando de motivar a las autoridades de que hagan un trabajo fuerte, efectivo en el centro de la ciudad, se recupere la ciudad, se limpie de la estética de los edificios
que no se limiten a reconstruir, sino que simplemente pintarlo. Y yo creo que eso sería un buen aporte para tener un casco antiguo diseñado a la altura que requiere de Arica. Y a raíz de eso, te digo, de acuerdo a los estudios que hizo Eduardo Hoyos, la calle, el casco central de Arica, es exactamente igual y se mantiene en las mismas dimensiones, con nombres distintos, como lo construyeron los españoles. De esa época nosotros tenemos ese casco antiguo, y por eso es que nos llama mucho la atención que no se le saca provecho a ese aspecto. Don Ricardo, ¿qué es lo que lo motiva a seguir ligado al turismo regional? Mira, Arica, todo el mundo lo dice, tiene un potencial, pero ese potencial es mal aprovechado porque nunca existió una política real y a largo plazo. Lamentablemente nuestras políticas duran cada 4 años, por lo tanto todos los programas y proyectos y mejoramientos que se quieran hacer con muy buenas intenciones no se alcanzan a hacer en 4 años. Y lamentablemente para la actividad turística las cosas no se pueden hacer en 4 años, se requiere mucho más tiempo. Y eso queda reflejado, por ejemplo, en el hecho de que después de haber terminado Puerto Libre, haber terminado la Junta de Adelanto de Arica, haber terminado hace 50 años, recién el año 2000 se hizo la primera inversión turística que fue hecha por privados al construir el City Center. Y después vino el casino, vino el hotel, vino los malls contratados para poder desarrollar esta actividad. De tal manera que nosotros ahí vemos ese vacío que lamentablemente lo que se quiere hacer en turismo en Arica no se piensa a largo plazo. Fue muy bien pensado, por ejemplo, construir el gran museo de la momia Chinchorro. En este momento la obra está paralizada. Oiga, muy discutido, demasiado. Además, lo que costó para ponerse de acuerdo, si quedaba en Arica o quedaba en el Valle Zapa, ¿entiendes? Ahí primaron otras cosas. Lo otro bueno que se miró a futuro y creo que es interesante destacarlo es el aeropuerto. En este momento el trabajo que se está haciendo en el aeropuerto es bien importante porque nosotros estimamos que en un par de años más, 3 años más, Arica va a comenzar a tener nuevamente vuelos internacionales si tiene un buen aeropuerto y hay buena comunicación con los países vecinos para poder tener la capacidad y volumen de pasajeros que se requieren para poder desarrollar esta actividad. Oiga, una de las cosas que usted me envió, y yo lo voy a decir, año 1978, retenido en Río Gallego en medio del conflicto limítrofe Chile-Argentina, en el canal del Beagle. Cuéntenos esa historia. Oye, es una Tengo historia, la sensación de que es extraordinaria la historia. Bueno, del momento que salió en portada un 19 de septiembre en el diario La Tercera, como periodistas fuimos detenidos en Río Gallego, sí, efectivamente. ¿Cómo? ¿A dónde andaban? Resulta que Televisión Nacional tradicionalmente hace sus programas, por ejemplo, de Año Nuevo y de Fiestas Patrias en la ciudad extrema. ¿Cómo pasa Arica? ¿Cómo vive las Fiestas Patrias en Arica? ¿Cómo vive el Año Nuevo en Arica? ¿Cómo lo vive en Punta Arenas? Y se transmite en el noticiero central. De tal manera que en esa oportunidad me tocó Fiestas Patrias. Oye, vayan a hacer un reportaje cómo van a vivir los chilenos en Río Gallego en Fiestas Patrias. Eso fue el y naturalmente que llegaba allá, casualmente, había mucho control para ingresar. ¿Y por qué pudimos ingresar con cámara a Río Gallego y entrevistar a la gente y poder entregar un noticiario, unas noticias de que el argentino estaba contra esa guerra, contra ese problema con Chile? No se podían explicar con nosotros, nuestros hermanos chilenos, en fin. Y eso naturalmente que era una antipublicidad para el conflicto que llevaba sustentada en ese momento Argentina. De tal manera que nosotros pasamos porque tomamos el bus quedó en Pana, nosotros teníamos que llegar a Río Gallego, hicimos dedo, un argentino pasó en una camioneta, nos llevó, íbamos a bajar los equipos y a ir en Río Gallego para el ingreso al control fronterizo, y nos dijeron, no, piensa que ustedes nomás, yo lo hago. Parece que era muy conocido y nos dejaron pasar. Por lo tanto, no hubo ningún conocimiento de que un grupo de periodistas chilenos iban a Río Gallego. Pero resulta que cuando nos vieron grabando en el centro de la ciudad, tomando declaraciones a la gente, pucha, es decir, nos retuvieron. ¿Qué andábamos haciendo allá? Y en ese momento nosotros no existía el video, trabajábamos con película, con cine, por lo tanto, felizmente no sabían operar las cámaras, por lo tanto no nos quitaron las películas, así que todo lo que grabamos quedó. Y bueno, ¿y qué vienen a hacer? A ver a los chilenos cómo trabajan, cómo están celebrando Fiestas Patrias. Eso era todo nuestro, y dijimos la verdad. Pues. Pero nos encontramos también que los chilenos en esa oportunidad, a raíz de ese conflicto, ningún chileno podía tener en sus casas banderas chilenas
en el centro de chilenos radicados que tenían unas fiestas patrias todos los años, no podían tener las cintillas tricolores y motivos chilenos, todo eso se suspendió. Todo eso lo dijimos. Es importante lo que usted está diciendo, porque siempre estos conflictos son más bien de las capitales, Claro. no de los países, mejor dicho, de las ciudades que están ahí fronterizas. No, y sobre todo lo que vivimos nosotros ahí en la forma en que estaban los militares, de partida nos llamaba la atención de que no tuvieran ropa de invierno, de abrigo. Ahí la temperatura eran 3, 4 grados bajo cero durante el día, sin ningún drama. Entonces, era una situación bastante novedosa para nosotros, por eso no lo podíamos decir. Pero sí lo que nos llamó la atención, y después quedamos con Coliti y todo el mundo, que cuando conversamos y nos llamó el comandante en jefe del ejército para ver qué había ocurrido en Río Gallego, para informar a la Cancillería, nos dicen: oye, ustedes se salvaron de una grande. Se salvaron de una grande porque resulta que, como ellos no sabían operar las cámaras filmadoras, que era una cámara con sonido incorporado, no le quitaron la película, porque si hubieran sabido eso, Claro, ellos con esa cámara la retiran y van a grabar recintos militares y lo acusan ustedes de espía, y hasta el día de hoy habrían estado presos. Así que imagínate lo que significó lo que nos pasó así anecdóticamente, por casualidad, ¿no? El destino. Don Ricardo, vamos a ir a un alto aquí en La Vida de, y ya venimos. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276. Y ya estamos de regreso en nuestro último bloque de La Vida de con don Ricardo Jorquera Dinamarca, periodista y también columnista de La Estrella, ¿no? Tema de turismo. Bueno, después que no tuve acceso a ningún medio de comunicación y me dediqué desde el año 2002, que soy director de la Cámara de Turismo de Arica, entonces me pidieron del diario que escribiera algo de turismo, porque nadie me escribía algo de turismo, pero con esa exclusividad, solamente hablar de turismo. Y desde esa época del año 2002 que estoy escribiendo, dando a conocer la realidad. Para muchas autoridades no les ha gustado mucho por las críticas, pero realmente son críticas constructivas, porque yo pienso que Arica no merece estar en estas condiciones que está actualmente turísticamente. En otro aspecto puede estar muy bien, pero yo creo que el futuro de Arica es turístico. Y eso te lo digo por lo siguiente: en este momento, antes de la pandemia, comenzaron a venir turistas del norte argentino, del noreste argentino, de Salta, Jujuy y Tucumán. Comenzaron a llegar a Arica. Llegaban todos a Iquique por la zona franca y la playa. No podíamos competir con ellos. Pero resulta que alguien se aventuró a venir, aprovechando las buenas condiciones en la carretera, llegar a Arica, y se encontraron que habían precios más baratos por la zona franca y la playa le encantó. Por lo tanto, empezó una corriente fuerte de esas partes, a tal extremo que de Córdoba comenzaron a venir a Arica de paso cuando iban a Arequipa, a Cusco, Machu Picchu. Y de tal manera que empezó a tomar vuelo esto. Y vino una pandemia y se cortó todo, lamentablemente. Después, en pandemia, hubo este fenómeno económico en Argentina, en que todos venían a comprar a Chile, donde compraban equipo electrónico, y por supuesto se acordaron de Arica. Y iban a comenzar a venir a Arica, y vino este declive económico en Argentina, se suspendió. Así que ahí hay una visión. Creo yo que el futuro va a estar circunscrito a ese interés del norte argentino, porque estamos hablando de una población en esas 3 provincias de más de 10 millones de personas. Y el 1% solamente que se atreve a llegar acá lo puede hacer por tierra en un camino asfaltado de Salta hasta Arica, asfaltado pasando
el control fronterizo de San Pedro de Atacama, por Jama, Paso Jama. Y de tal manera todo está pavimentado y está muy accesible. Los bolivianos tradicionalmente también en un comienzo venían a Arica cuando era Puerto Libre. Apareció la zona franca de Iquique, todos se trasladaron a Iquique. Y en este momento se está nuevamente recuperando ese ambiente de los bolivianos, porque resulta que, tal como anteriormente con los argentinos, encuentran tarifas económicas en el comercio más baratas que la zona franca de Iquique, y las playas de Arica también son tan buenas como la de Iquique. Por lo tanto, ya está comenzando un flujo de interés del turismo de compra, que le llamamos nosotros. A tal nivel han sido tan positivas la construcción de estos centros comerciales, del Mall Plaza, el lugar que está al frente, ese centro comercial, esa área, ha sido tan importante para nosotros comercialmente, porque resulta que hasta del Perú vienen a comprar acá, a pesar de que los precios son más baratos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que encuentran productos más caros, pero son todos originales. Entonces, esa es la competencia que tenemos a favor con respecto al Perú. Y los bolivianos, como te digo, vienen también en este tour de compra bastante, y ahora imagínate que son 500 camiones diarios que transitan por la frontera La Paz, Arica. Vienen los camiones que ahora son gigantescos, son mini departamentos que vienen todos prácticamente que amoblados para poder viajar y dormir en la noche, vienen con toda la familia. Así que ha sido un flujo importante. Fíjate. Don Ricardo, tenemos una deuda con el interior. ¿Se ha podido de alguna manera explotar todo lo que tiene que ver en turismo en el interior de la región de Arica y Parinacota? Que me gusta esa pregunta. Oye, ¿sí no? Es que es la inquietud de todo el mundo, porque los europeos nos dicen, oye, pero ¿cómo no le han sacado provecho ustedes a esta zona de partida? Y ustedes que viven acá, hay gente de Arica que no conoce el interior, no conoce Putre, no conoce Socaire, no conoce, incluso han llegado con mucho esfuerzo a Cotpa, pero resulta de que realmente tienen una deuda grande. Y eso ha sido motivado porque nunca se le dio importancia al turismo, punto uno. Nunca ha habido una política de ayuda para la gente que vive allá. En lugar de tener a la gente que se queda a vivir con sus hijos, se queden a vivir ahí, nunca hubo una capacitación, nunca hubo un consentimiento de gente que se preocupara de enseñarles las perspectivas y las posibilidades de tener un restaurante, de tener una casa con alojamiento, de tener un vehículo para hacer excursiones. Nunca se le enseñó a cada uno. Las personas que en este momento están ejerciendo esa actividad turística en los pueblos del interior se deben a su propio esfuerzo. Son muy pocos los que han recibido capacitación. Y ahí hemos sido muy débiles, demasiado débiles, para poder enfocarnos y poder potenciar el interior. La Fundación Altiplano, 8 iglesias recuperadas exactamente igual como eran antiguamente. Y resulta de que ahora no existen establecimientos hoteleros para ir grupos de gente, porque para hacer una excursión y conocer el interior no es necesario un día, se necesitan 2 días. Y por lo tanto no hay medios de alojamiento masivo, grande, que permita realizar ese tipo de turismo. Las claves, yo creo que eso es fundamental, las claves a largo plazo para poder sacar adelante no solamente el turismo aquí en la comuna de Arica, sino que en el interior también. ¿Cuál piensan que son ustedes? Bueno, hay varias claves, y yo creo que esto se puede ir dando de a poco. El turismo es una actividad que va renovándose de acuerdo a lo que quiere la persona. Nosotros estamos en una zona en la cual el turista europeo es el que lo aprecia porque todavía está virgen. Por ejemplo, le llama mucho la atención a un europeo que va al lago Chungará y se encuentra que en el camino no hay ningún letrero que diga Coca-Cola, que diga haciendo publicidad. Todavía está virgen. No se ven grandes torres eléctricas, no lo ven. Entonces eso es bastante interesante y valioso, pero se necesita que la gente del interior tenga mucha ayuda para ir creando esa conciencia y las generaciones futuras se vayan quedando y no emigren de ahí. En este momento la mayoría de la gente que trabaja en turismo es gente de edad. Ya los hijos no están ahí porque no tienen interés.
ocurrió exactamente lo distinto en San Pedro. En San Pedro ahora son los hijos de los dueños de las casas los que trabajan en San Pedro Atacama y son, oye, una actividad pero emergente que ha superado todas las expectativas. Y aquí lamentablemente todavía no existe esa conciencia. Y creo que ahí falta un trabajo, es lamentablemente un trabajo a largo plazo. Y tan a largo plazo como por ejemplo el Camino del Inca. Camino del Inca en Tacna existe un camino, tú vas y ves un camino de piedra, el camino tiene el gran letrero Camino del Inca. Resulta que ese Camino del Inca también pasa por Chile y pasa por entre Socoroma y Putre, pasa y resulta que no hay nada, ni una señalética siquiera indicando por aquí está el Camino del Inca. Entonces son programas a largo plazo muy difíciles, pero yo lo veo auspicioso a futuro. Yo me imagino a una Arica bullente, incluso toda esa zona altiplánica puede superar después la expectativa de San Pedro Atacama. ¿Usted es optimista frente al Absolutamente, turismo? no, absolutamente, porque veo la reacción del turista extranjero, lo conozco a las vivencias de ellos, de cada uno de ellos, lo que piensan, lo que ven, y lo que nosotros no vemos lamentablemente. Ojalá que... Ellos nos dan la guía, ¿o no? ¿Perdón? Ellos nos dan la guía. Claro, desde el momento que ellos exigen, piensa tú que cada crucero que llega, el principal atractivo que ellos quieren ver es el lago Chungará. Nada más, lago Chungará. Oye, una consulta, hablando del lago, ¿cómo se prepara la gente que no ha estado en altura, por ejemplo, para que no le pase nada, que no se apune, como se dice? Fíjate que, oye, es otra pregunta que me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Yo voy con turistas chilenos en un bus de 40 personas al lago Chungará. ¿Ya? De esos 40 personas, 25 se apunan. Ya. Apunados totalmente. Ya, mal, ahí, pum. Tú vas con los mismos turistas de cruceros extranjeros, no se apuna ninguno. Ya, ¿y cuál es la parte nuestra de salud, la alimentación, cómo ha sido ese proceso, la alimentación que ellos tienen, el proceso de salud, de vida, pero no se apunan. ¿Y el rango etario, más o menos? No, pues estamos hablando de sobre 60, 50 años, 60 años, pues. Claro. Entonces eso es lo admirable. No la juventud, no. Allá los extranjeros que vienen jóvenes van a correr, a trotar, ningún problema. Aquí no, sí. No, con el chileno, fíjate, increíble. ¿Sí? ¿Ellos están como más aclimatados, usted dice? No están aclimatados. Yo creo que las condiciones que ellos tienen de vida son otras, no comparadas con las nuestras, por eso mismo. Entonces no hay tanto problema con el extranjero que va al No, lago ninguno. No hay ningún reclamo, ninguna queja, nadie se ha quejado y son, como te digo, las cantidades más altas que viajan de cada crucero que van al lago Chungará. ¿Y el segundo destino que también la gente...? No, es solamente el título que es Intervalle. Ya. Eso es lo que les llama la atención mucho. Lamentablemente las cuevas Anzota, que también es un atractivo muy bueno para los chilenos, a los peruanos y los bolivianos les encanta mucho, pero lamentablemente para el crucerista no, porque ellos vieron las condiciones de acceso que hay, no hay ruta de escape en caso de un sismo, algún emprendimiento, y ellos son muy rigurosos en ese aspecto y no lo aceptaron. Por lo tanto, ningún bus está en condiciones de ir de crucero a las cuevas Anzota. Mientras no entreguen tácitamente, concretamente, decir, estas son las rutas de acceso, aquí no hay ningún desprendimiento, y que le den plena seguridad al turismo. Mientras no exista eso, ningún crucero te adquieren ese tour. Don Ricardo, con su vasta trayectoria, ¿cuáles han sido los pilares de su vida? Yo estoy realmente agradecido en la etapa que nacía, porque he podido comprobar y ver en terreno el desarrollo tecnológico que ha tenido nuestra sociedad. Y eso creo que para mí es muy importante. Yo te decía en un comienzo, comencé a trabajar en televisión con películas, no con video. Películas que te entregaban cierta cantidad de películas y con eso tenías que hacer una nota. En el diario La Discusión de Chillán, trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana para imprimir un diario en una prensa rotativa semiplana que llamaban, que era muy lenta, por lo tanto recién el diario salía a las 7 de la mañana, 6 de la mañana elaborado, donde teníamos que ver cómo salía también, así que sin falta de ortografía. Después vimos la evolución tecnológica en cuanto a televisión, eso lo encuentro fantástico. Yo ahí quedé admirado cuando, por ejemplo, trabajamos en Televisión Nacional y trabajamos con cine. Y resulta que todos los años iban a Televisión Nacional gente de Estados Unidos a capacitarnos y a enseñarnos.
y los gringos quedaban maravillados cuando veían a los editores de prensa trabajar con películas de 16 milímetros y no usaban la moviola para editar, usaban hacia ojo. Y medían, pegaban, ¿cuánto quieres de esto? Ya, 10 segundos, 10 segundos. Trabajo chino, pero lo hacían de tal manera que los tipos, oye, y salía un noticiario como una película de larga duración de 1 hora, porque ese era el móvil, la película de 1 hora para el noticiario. Y a raíz de eso, uno de esos editores que trabajaba en prensa fue contratado en Estados Unidos para ir a trabajar en un estudio de cine. Me voy a arriesgar ahora que me pueda hasta criticar a mí. ¿Qué piensas de los periodistas de hoy día? Mira, yo creo que aquí la tecnología nos sirvió para el periodista local, pero yo creo que el problema no es de los periodistas, es del medio, los propietarios de los medios, que no tienen la capacidad para valorar el trabajo de los periodistas y que tengan una buena remuneración. Tratan, como todos los medios, televisión, diario, radio, necesitan auspicio, necesitan tener gente bien preparada y bien pagada. Pero resulta de que bajo esas circunstancias en este momento no lo pueden hacer porque, por ejemplo, te digo yo el caso concreto, el diario La Estrella. Piensa tú que el diario La Estrella se imprime en Antofagasta. ¿Cuándo había ocurrido eso de que un diario que está en una ciudad no puede tener una noticia que haya ocurrido después de las 6 de la tarde? Eso para nosotros, pensándolo ahora, yo tempranito. Claro, es decir, imposible. Entonces estas cosas son inexplicables, pero lamentablemente aquí le prima la parte económica y no la parte de mejoramiento del trabajo. Así que realmente no le echo algo por los periodistas, si los periodistas tienen que ceñirse a lo que hay. La tecnología le ha permitido trabajar en sus casas, poder mandar la noticia, editar, hacer su propia página en su casa sin ningún problema. Pero bajo esas circunstancias donde ven que hay pocos medios, no ven un incentivo que ocurra una cosa a las 11 de la noche y salgan ellos de terreno a cubrirla. No existe eso ahora. No, entonces sale 2 días después. Claro, entonces lamentablemente esa es la realidad cruda que puedo decir, aunque no es ninguna crítica, pero resulta que es normal. Es como los vuelos aéreos. Es decir, nosotros no tenemos vuelos a Iquique, a Antofagasta, a La Serena, a Calama, porque no hay pasajeros que hagan esos vuelos. Y una compañía aérea no va a tener un avión de 140 personas para que viajen 10. No vale la pena. ¿No es cierto? Entonces, es lo mismo. Entonces, lamentablemente la parte económica es la que oprime en todos estos aspectos negativos para el desarrollo de un trabajo eficiente. Don Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por las últimas palabras para quien ha seguido toda su carrera, quien lo sigue admirando mucha gente, obviamente aquí en la región de Arica, Parinacota y en varias partes de Chile. Mira, yo te agradezco mucho esta invitación porque resulta que es primera vez que me dedico a hablar de cosas que yo hice. Aquí mucha gente que vea este programa y me conoce y hemos estado en tertulia, estamos en café, en todo lo demás, no han conocido esa parte mía porque no la he dicho. Y de tal manera que yo te lo agradezco que ahora me permita a esta altura de mi vida poderla expresar, darla a conocer y ojalá que sirva de simple conocimiento cultural para aquellas personas. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana en otro programa de La Vida de. Chau, chau. Servicio Integral Automotriz Integrauto, mecánica en general, reparación de motores, electricidad y electrónica, escáner, venta de repuestos, desabolladura y pintura. Ubícanos en José Santos Chocano, 2276.